La ingeniera Rocío Nale García hizo historia al convertirse en la primera mujer que gobernará el estado de Veracruz para el periodo del 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2030. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en el evento donde tomó protesta Rocío Nale, quien trabajó construyendo la refinería Olmeca y caminando con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo este tenor, hoy inicia muy fuerte la nueva gobernadora de Veracruz. En este primer día de gobierno, Rocío Nale elimina la caseta de cobro del puente de Coatzacoalcos, después de que muchísimos años empresarios privados estuvieran haciendo jugoso negocio con esa caseta, donde ganaron millones de pesos, pero ahora, con la llegada de Rocío Nale, todo el negocio se les vino abajo. A partir de ahora, la gobernadora Rocío Nale se hará cargo del mantenimiento, remodelación y operación de este nuevo puente vehicular, sin ningún costo para los vehículos que transitan en la zona. Con estas acciones no cabe duda que la ingeniera Rocío Nale García empieza con el pie derecho y va con toda la energía. Escuchemos el mensaje que dio al pueblo veracruzano, eliminando la caseta de cobro. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la acción de cancelación de la caseta Coatzacoalcos 1. Vamos a escuchar al licenciado Amado Jesús Cruz Malpica, presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Les platico algo muy importante para Veracruz y para el sur de Veracruz en particular. El día de ayer tuvimos un acto protocolario muy importante en el Congreso del Estado de Veracruz. Se dieron cita nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dieron cita gobernadores de muchos estados del país, se dieron cita senadores, diputados federales, el Congreso del Estado en pleno, alcaldes. Fue una ceremonia muy bonita, muy ordenada, donde por primera vez en varios sexenios, en varios relevos de gobierno, estuvieron presentes el gobernador que sale y la gobernadora que entra. Muchas felicidades por ese evento, pero les quiero decir otra cosa. Ayer fue un acto protocolario y hoy, en esta hora y en este momento, cuando nuestra gobernadora Rocío Nale haga a un lado de manera simbólica el plumín de pago de esta caseta, va a quedar claro que también es gobernadora en los hechos, que Veracruz tiene gobernadora, que Veracruz tiene gobierno, y más aún, que tiene un gobierno comprometido que tiene gobernadora comprometida con el bienestar de las personas. Aquí vemos a varios representantes del sector industrial y comercial de Coatzacoalcos y de la región. Es una demanda añeja de todos ellos, gente de Nachital, de Aguadulce, de Coatzacoalcos, de Ixhuatlán del sureste, de varios municipios aledaños. Y fue muy importante porque el levantamiento de esta caseta implica un tema de beneficio económico para la industria, de beneficio económico para los habitantes y de movilidad para los habitantes. Muchas gracias, señora gobernadora Rocío Nale García. Muchas gracias. Enhorabuena y que siga con ese ritmo tan intenso de trabajo en favor de los veracruzanos. Muchas gracias.
En ese momento vamos a escuchar el mensaje que nos dirige la ingeniera Rocío Nale García, gobernadora constitucional del estado de Veracruz. Compañeros, compañeras, no saben qué gusto me da esta reunión. ¿Saben por qué? Porque nosotros así nos hicimos en la calle, así como estamos aquí, en esquinas en una colonia, o caminábamos en un barrio, o hacíamos una marcha y podíamos ser 100 o podíamos ser 2000. Pero así nos hicimos aquí en Coatzacoalcos. Y durante pues toda mi carrera política y profesional, pues se desarrolló aquí y sabemos de las necesidades. Y yo lo prometí que necesitábamos que llegara una gobernadora del sur, porque ya es tiempo del sur. Así es, sí se pudo. Porque el sur le ha dado muchísimo al país. Coatzacoalcos le ha dado mucho al país. Le ha dado mucho al estado. Esta gente noble, trabajadora, esta zona hermana, fraterna, porque aquí se recibe a todos. Toda la gente, la mayoría que estamos aquí, somos gente de trabajo. Quienes han llegado a esta zona es porque vienen a trabajar. Entonces, pues necesitábamos avanzar. Y esta caseta fue un compromiso que hice en el precierre en Anchital, ahí con mi amiga Esmeralda. Pero déjenme contarles qué se necesitaba hacer para poder hacer esto. Aquí me acompaña Pedro Miguel Rosaldo, quien estaba conmigo trabajando en la Secretaría de Energía. Estaba en un área muy importante y un día le dije, oye Pedro, en el 22, chécame con Banobras cómo está el crédito de la caseta, porque había un crédito con Banobras. Y se movió. Y me llega y me dice, oiga secretaria, pues le tengo una buena noticia. ¿Cuál? Hace 8 días se terminó de pagar. ¿Cómo? Sí, hace 8 días el crédito de Banobras se liquidó. Le dio Banobras una constancia y dije, bueno, pues ya no debemos, esto ya está. El 23 estuvimos trabajando, pero no avanzaban porque la corrupción le hace muchísimo daño a México, a todo. Y cuando empezamos en la campaña, le dije, Pedro, ve preparándote porque vamos a quitar esa caseta y tenemos que revisar. Y ya en campaña empezamos a hacer reuniones para ver cómo estaba de fondo. Y les voy a leer brevemente. Miren, con fecha del 18 de marzo de 1962, se puso en operación el puente Coatzacoalcos, con la modalidad de peaje, por un organismo que era descentralizado de Capufe. Y contaba con 2 carriles y sigue contando. Con fecha 21 de agosto del 2003, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró con el gobierno del estado de Veracruz y los ayuntamientos de Coatzacoalcos y de Nanchital con Capufe y la participación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es una institución fiduciaria, un fideicomiso para la concesión del túnel de Coatzacoalcos. Ahí
explicaron por qué. Entonces estamos hablando del 2003, hace 20 años. Después, el 27 de agosto del 2004, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones, otorgó al gobierno del estado de Veracruz la concesión para operar, explotar, conservar y mantener por 20 años el puente ubicado sobre el río Coatzacoalcos. Hace 20 años. Con la condición del título de concesión establecida, para que los ingresos brutos que se generaran durante toda la vigencia de concesión se aplicara el 70%, cuando menos, al desarrollo del proyecto del túnel, pero no fueron 70, fue el 85%, y se entregaba a un fideicomiso público. El 22 de septiembre del 2004, el gobierno del estado de Veracruz otorgó a la empresa concesionaria Túnel de Coatzacoalcos el título de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el túnel. Que yo que tendría que estar hablando del túnel, pero lo ligaron, esto todos lo sabemos. El 18 de octubre del 2004, el secretario regional del estado de Veracruz informó a la concesionaria del túnel que se establecieron como costo de operación y mantenimiento del puente Coatzacoalcos el 15%, o sea, 70 más 15, se llevaban el 85%. Entonces, el 20 de enero del 2005, en ese tiempo el gobernador del estado expidió por decreto donde se establecían las bases de ese fideicomiso. El 15 de abril del 2024, el gobierno del estado se terminó la concesión. Fíjense cómo para todo hay tiempo y suerte. Suerte porque se acaba de vencer los 20 años y ya no tenemos que bailar ese son. Eso es fácil. También. Entonces, el 15 de abril del 2024 se vencía la concesión al gobierno del estado. El gobernador Cuitláhuac solicitó una prórroga de título de concesión para que le fuera otorgado por otro tiempo al gobierno del estado, que lo tuviera en lugar de que se lo dieran o no sé dónde terminara. El 21 de agosto, el Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones le dio la concesión por 90 días, del 26 de agosto y terminaba el 26 de noviembre del 2024. Y con fecha 7 de noviembre del 2024, aquí me ayudó muchísimo Pedro Miguel, el gobernador manifestó lo siguiente: solicita respetuosamente al gobierno federal la ampliación de la prórroga al plazo para que el gobierno del estado continúe operando, explotando, conservando y manteniendo el puente de Coatzacoalcos por el periodo comprendido del 26 de noviembre del 2024 al 1 de diciembre del 2024. Quedaban esos días sin concesión. Y miren qué importante es una transición pacífica. Y qué importante es que entre Cuitláhuac y yo hay una comunicación, hay una armonía, porque esto también le vamos a dar vuelta en Veracruz. Hablamos y me dijo, sí, Rocío, yo pido la concesión, la prórroga, al 1 de diciembre. Para que entrando el 1 de diciembre, tú firmes el convenio. No, fuimos los dos a la Secretaría de Comunicaciones a México. Fue un trabajo coordinado y de unión. Total, se le pidió
que se hiciera, que una vez el plazo solicitado, se libere esa caseta, ya que no aplique el título de concesión, un puente que tiene 70 años y su mal estado limita el crecimiento de la zona industrial. Pero esta siguiente cláusula es la importante. El Estado de Veracruz se compromete a firmar un convenio para hacerse cargo del mantenimiento, remodelación y cuidado de la infraestructura en forma permanente. Por eso esta caseta ya no tiene razón de ser. Y así, con fecha 1 de diciembre del 2024, gracias también al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es con ella, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmamos el convenio donde el Estado de Veracruz se hace cargo de esto. Y llevamos a cabo ayer el acta de entrega-recepción del puente Coatzacoalcos 1 con los derechos de vía y sus servicios auxiliares sin costo alguno y libre de todo gravamen al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con todas las obras que se hayan realizado y los bienes adquiridos para su explotación en el mismo acto, a la Dirección General de Desarrollo Carretero. Lo entregó la Dirección General de Conservación de Carreteras, quien en el mismo acto ayer lo entregó al gobierno del Estado. En este gran documento, porque aquí está todo el convenio, firma como recepción por parte del gobierno del Estado el ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, el licenciado Ricardo Agüed Bardagüil, secretario de Gobierno, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, y el doctor Ramón Santos Navarro, que es el Contralor General, y la antefirma del maestro Pedro Miguel Rosaldo. Aquí están todas las firmas. Y es por eso que a partir de hoy el gobierno del Estado toma esta parte. Pero no nada más es esto. Miren qué importante es que uno ande caminando. Ahorita vi que pasaron camiones de doble remolque que no deben pasar. Entonces, que no se pasen de listos. Vamos a poner condicionantes y nos va a ayudar la Guardia Nacional para cuidar la infraestructura. Pero de aquí, exacto, porque ahorita ya dicen, al cabo ya no están estos, pero vamos a poner a la Guardia Nacional, porque también la Guardia Nacional de aquí de la caseta hasta Cangrejera nos va a ayudar al ordenamiento. Tenemos que ordenar estacionamiento de pipas, de esto, no deben de estar sobre esto. Y yo también prometí en Anchital que de aquí hasta Cangrejera tenemos que hacer la carretera de 4 carriles. Es urgente. Sí, miren, ahí me van a ayudar compañeros de aquí de Cuatza que conocen el tema, porque ya hay tramos con derecho de vía. Ya hay un anteproyecto para llevarnos todo esto, porque la presidenta nos prometió y estamos ya analizando con la SCT, ya sea un puente nuevo o 2 carriles adicionales. Es un tema también que tenemos de derecho de vía, una parte donde termina de aquí para allá el puente, pero en ingeniería todo se puede, todo se puede. Si pudimos hacer una refinería que decían que se inundaba, pues cómo no vamos a hacer un puente. Entonces,
Sí, aquí tenemos que trabajar. Vamos a darle la desviación, el libramiento. También a Nanchita lo prometí en mi precampaña, en mi campaña. Pero a esto le puse fecha, porque sabía yo cómo estaba. No fue nada más que dije, ahorita se me ocurre. Ya sabía cómo venía, teníamos tiempo. Y cómo no iba a saber yo de esto, si todos los que vivimos aquí, esta es nuestra circulación. Si los que van a trabajar en la mañana de este lado, pues son filas interminables, se pierden horas hombre. Y además necesitamos elevar y que vuelva a ser el Coatzacoalcos de antes, con vida, con lo que nos merecemos, nuestro Coatzacoalcos. Entonces vamos a trabajar aquí con el alcalde. Amado ha estado dando seguimiento a esto. Miren, con Amado y con Esmeralda. Claro que se puede trabajar. Son compañeros que a la hora que levanto el teléfono, oigan, a ver, ayúdenme, vamos a hacer esto. Pues interesados en el municipio, en que nos vaya bien. Entonces, pues hoy yo debía, se supone, de estar en Jalapa, ahí en el despacho, pero pues yo tuve al mejor maestro, que es Andrés Manuel, que dijo territorio. Así que aquí estamos. Ahorita pues vamos a levantar en forma simbólica, porque desde anoche a las 0 horas ya estaba aquí Pedro Miguel hablando con la empresa que administraba, porque ya no la administra, que administraba, diciendo a partir de las 0 horas ya no puedes cobrar, porque el dinero ya no entra a ninguna cuenta, no puede entrar a ninguna cuenta, de ningún fideicomiso ni de nada. Ya hay un decreto, ya hay un ordenamiento. Entonces vino desde las 12 de la noche y dije, bueno, vamos a explicarles a los ciudadanos cómo es que trabajamos para que se diera esto. Y todos los días hay que resolver cosas, pero esto es juntos, exactamente, con el pueblo, con ordenamiento. Necesidades hay muchas, vamos a ir avanzando. Y hoy, pues empezamos y empezamos bien, bastante bien. Claro que sí, así es. Entonces, compañeros, compañeras, exactamente, esta es el primer compromiso cumplido, el primer compromiso. Y es en mi tierra, es con la gente que tanto nos ha apoyado y que tanto queremos. Muchas gracias, compañeros, y vamos a proceder. Gracias a todos. Listo, Espejo. Respetuosamente le pedimos a la ingeniero Rocío Nale García y funcionarios que la acompañan tengan a bien levantar la pluma del carril número 1 para que con esta acción de gobierno quede cancelada la caseta del puente Coatzacoalcos 1. ¡Arriba los petroleros! Sí, pero ya está. Mago, aprovecha. Ahorita la abrimos. A ver si vamos para allá. Ah, está bien. Ven, pero estás trabajando. Ah, está bien. Yo me voy. Sí, es. ¿Cómo estás? Claro. Ingeniero. Sí. Es un gustazo, Rocío. ¿Cómo estás? Órale, curva. ¿Verdad que sí? Claro. Claro, vea
que sí, tiene que ser. Muchísimo gusto Cuidado, saludarla. cuidado, Josefa, espérate. ¿Qué onda? Gobernadora. Aquí hay una persona que me está llorando que quiere ver. A ver, ella te lo vea. Sí, espérate. Gobernadora, muchísimas gracias por todo esto que nos está haciendo aquí en el hospital. Gracias. Le agradecemos infinitamente. Gracias. Vengo enfermo, pero aquí estoy con usted. Que Dios la bendiga. Gracias. Sí, dígame de qué. Muy bien, Víctor. Ahorita, necesito que me lo den por escrito, si no, ¿cómo? Por escrito, si ya lo llevo. A ver, vamos, tranquilo. Yo, mira, tranquilo, cálmense. Pero dámelo por escrito, yo también sé todo el mundo todo, y por escrito yo le doy seguimiento. Ándale. Ya le dije que se titule. Ya le. Cálmese. Tranquilo. Cuidado, cálmese. Sí, cálmese. Ay, linda. Espérame. Ahorita voy a levantar esto. Somos de la empresa. Mire, nadie venga para acá. Sí, ahorita voy a hablar con usted porque no se puede ir con otra. ¿Dónde está la camioneta? Para firmar, por favor. A ver. De aquel lado, de este lado. Dos espectaculares. A ver. Se la regalo, hombre. Vamos a levantar en forma simbólica, pero aquí están las trabajadoras y trabajadores. Todos ustedes se van a ir a trabajar conmigo. ¿Ya? Sí. ¡Tiempo de mujeres, chicas! ¿Dónde está la lista? Acá está, mira. A ver, Pedro. Aquí estoy. Yo me hago cargo. A ver, recíbele y con todas ellas vamos porque yo necesito gente que me ayude. Se van a ir